Beso de la Paz y la Justicia, los días jueves, 12:30 horas, en dúplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El Beso de la Paz y la Justicia. ¿Cuántas personas hoy buscan a Dios para saber, para dirigir su vida, no para saber el futuro? Porque cuando uno lee la Biblia, tiene marcado todo lo que va a pasar con la persona, en la faz personal, qué va a pasar con las naciones, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con el fin del mundo, si es que usted cree que existe o que existirá un fin del mundo. Bueno, tiene que indagarlo. Yo le digo, en la Biblia está, pero no le digo cómo es. Lo desafío a que lo busque y que procure aprender y comprender cómo es Dios con respecto a nosotros. Jeremías fue un profeta. ¿Qué era un profeta? Y alguien generalmente del vulgo, o sea, del común, del pueblo, que no se distinguía por ser aspirante a gobernar ni a dirigir nada, pero que Dios le hablaba de golpe y le decía: Jeremías, tengo un trabajo para ti. Y las personas, de acuerdo al relato bíblico, se sorprendían y generalmente había de entrada una especie de rechazo. Pero Señor, mírame, yo no valgo nada, no tengo nada, no soy un peón, soy una persona común del pueblo, no. Y bueno, pero Dios lo convencía y le decía: cuando vos hables, te vas a dar cuenta que lo que digas va a afectar a la gente. Y así fue con Jeremías. La gente lo escuchaba y se daba cuenta que era parte de Dios lo que él decía, pero generalmente la gente evitaba obedecer. Usted dirá: ¿cómo puede ser que alguien hable y diga palabra dentro del pueblo de Dios, de parte de Dios, y la gente mira para el otro lado? Es muy normal, lo estamos viviendo todos los días. Los cristianos, entre comillas, que vivimos en Argentina, sabemos cómo tenemos que vivir. Sin embargo, muchos cristianos aceptan las condiciones de este mundo y aceptan vivir en condiciones deshonestas, para decirlo rápido. Es decir, ¿qué es deshonesto? Vivir sin trabajar, vivir sin hacer lo que corresponde como Dios manda, ganarse el pan con el sudor de la frente. Esto es lo que Dios estableció cuando el hombre pecó y se apartó de Dios. Bueno, esa regla sigue intacta. De acuerdo a la palabra de Dios, la honestidad pasa porque el hombre gane su propio sustento. Bien, estaba hablando de Jeremías, ¿verdad? Jeremías fue un hombre común, pero con una misión muy importante. Y le voy a leer algunos textos que está en capítulo 10 del libro de Jeremías. Le dice a la nación de Israel: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Qué interesante, ¿no? Por eso digo que Dios nos conoce, Dios conoce al ser humano mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y es verdad, trasciende, se escuchan rumores, salen palabras de que hay determinadas personas que son agoreros, que van y reciben palabra, reciben un pago para darle una respuesta a un presidente, a un gobernador de un país, de alguna provincia, de algún sitio del mundo, porque el hombre necesita saber cómo le va a ir. Tiene su plan, pero quiere saber cómo va a resultar. Y dentro del plan, como vemos, lamentablemente, incluyen muchas veces cómo atender sus pretensiones personales.
una vez que llegué al gobierno, tengo que ganar lo suficiente como para vivir perfectamente el resto de mi vida. O sea, el gobierno es un medio de riqueza para mucha gente, ¿no? Bueno, en la época de Jeremías era igual. No había diferencia. La diferencia tal vez resida en que en determinado momento de la vida de Jeremías apareció un gran ejército que rodeó la ciudad de Jerusalén y que amenazaba con destruirla, cosa que después va a ocurrir. Y en el libro de Jeremías, Jeremías lo menciona. Va a ocurrir. El ejército invasor va a romper una parte de la muralla, va a comenzar a meter soldados por allí, eso es lo que se llama brecha, y el ejército entra en la ciudad y comienza la destrucción, la matanza generalizada. Y parece que esto no debería haber sido tan fácil, pero después de bastante tiempo, un par de años de agobio y de asedio, la comida en la ciudad estaba ya escaseando, prácticamente no había. Se habla de que había también gente que comía seres humanos que morían y comían para lograr sobrevivir. Bueno, esto ha ocurrido muchas veces en la historia, pero es triste llegar a vivirlo, llegar a experimentarlo, al ver la dureza y el estado de desobediencia de un pueblo respecto a Dios. Dios había dado un consejo sabio allí, mediante el cual la nación de Israel no iba a morir. Iban a quedar, sí, prisioneros o, ¿cómo se diría?, bajo la presión de un gobierno extranjero. Pero Jeremías, de parte de Dios, decía: entréguense, no peleen más, salven su vida. Para todos esto resultaba una palabra de traición, pero realmente no sabían cómo defenderse frente a aquel ejército invasor. No tengas temor de sus predicciones, las predicciones de los agoreros, de los profetas falsos, porque el diablo también tiene profetas. Y entonces esto hacía que la gente tuviera un estado de desasosiego. El mismo rey, que se entera de lo que está haciendo Jeremías, y van, le chamullan, como decimos acá, los consejeros le dicen: mirá lo que está haciendo Jeremías, tiene que ir a la cárcel. Bueno, métanlo en la cárcel. Pero después viene un esclavo que viene y le dice: rey, la condición en que está ese hombre Jeremías, que es un profeta de Dios, es lamentable, se va a morir donde le han puesto. Permíteme, dame permiso para sacarlo y que salve su vida. Y aquel rey, a solas con ese esclavo, dice: hacelo. Conseguite 30 hombres que te acompañan, busca soga, busca elementos. El Jeremías estaba metido en el fango, en una cisterna que tenía barro abajo, un barro líquido posiblemente, del cual él no podía zafar, no podía salir, no podía trepar. Y sus días eran de agonía allí adentro. Bueno, le tiran una cuerda, le dicen, estaba su cuerpo ya, cuando está mucho tiempo uno en el agua, queda la piel toda arrugada, se desprende la piel, es peligroso. Aquel esclavo era sabio, le tira trapo, le dice: ponételo debajo de los sobacos, ponete la soga allí, te vamos a sacar. Y lo sacan de aquel lugar. Jeremías, un hombre de Dios, que estaba luchando contra el mal, el pecado que reinaba en esa ciudad. Nadie quería abandonarlo y se hacían fuerte mirando el ejército extranjero rodeando la ciudad, pero se hacían fuerte porque estaban debajo de esa muralla, detrás de esa muralla. Qué bueno es que esa muralla sea Dios, ¿no? Ellos no confiaban en Dios y todo lo que vivían se los había dado Dios. Más adelante dice: yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces
de planear nuestro propio destino. Me llamó mucho la atención esta palabra. No somos capaces de planear nuestro futuro, nuestro destino. Si usted tiene una Biblia, busque el versículo 23 del capítulo 10 de Jeremías. No somos capaces de planear nuestro destino. No sé si a usted le parece que estamos pasando algo así en Argentina. No ser capaces de planear el futuro. Usted habla con un partido político y le va a negar esto. Habla con el otro y también le va a negar. Habla con un tercero y también le va a negar y va a decir, no, no es así. Lo cierto es que el resultado de los hechos de los hombres siempre queda a la vista. Hemos obrado mal, hemos actuado deshonestamente. La realidad de la nación, del pueblo, pasa a ser una realidad triste, incorrecta, mala, de pobreza. Cuando hay pobreza mental en el corazón, en la voluntad de la gente que le toca gobernar, posiblemente esto es el estado de aquí en Jerusalén, y estoy hablando de 2600 años atrás. Había mala voluntad de los gobernantes, del rey que estaba en ese momento, y el pueblo sufría, y el pueblo estaba muriendo de hambre y de sed, porque nada de esto quedaba en la ciudad. ¿Qué hacer, querido amigo? Usted dirá, pero el pastor, usted que está comparando esto con lo que vivimos en el mundo hoy. Sí, hay países que viven excelentemente bien, otros que viven muy mal, y este desequilibrio en el mundo me hace pensar que el amor en los seres humanos hoy escasea tremendamente, que el amor que Dios ha puesto en nuestra vida está desequilibrado, y que el amor al prójimo, que es un mandamiento de parte de Dios, está ausente de nosotros. Tremenda es la situación del hombre cuando desconoce el amor, cuando sus prioridades son él mismo o su entorno. Últimamente he visto, no cambio de tema, sino que lo quiero ilustrar. Hay un grupo, hay un programa en internet que le permite a uno ver, y la gente colma de escenas de animales, de cómo trabaja una víbora, de cómo trabaja un león. Pero lo que me llama la atención siempre es que cuando un animal es presentado y presentan sus cachorros, el animal en su instinto mantiene la defensa de sus cachorros. Y cuando veo el mundo y digo, bueno, si los animales no renuncian a la defensa de sus cachorros, lo siguen defendiendo como lo defendieron siempre, hablemos de cachorros en los animales, hablemos de pichones. Si siempre los animales tuvieron esa actitud de defensa, y está esa frase respecto a la gallina, ¿no? Que la gallina que tiene sus pollitos allí sueltos tiene esa capacidad de abrir sus alas y abrigar a sus pollitos cuando son pequeños. Es decir, en el instinto está en el animal cuidar a su cría. Y miro al hombre, ¿no? Y tanta agresión que hay contra los niños hoy, estamos perdiendo la capacidad de defender a nuestros niños. ¿No lo ha pensado usted? Y usted dirá, no, pastor, no se meta conmigo, mire que yo llevo a mis hijos a la escuela, los llevo, los traigo, los llevo a los clubes para que practiquen, para que tengan un deporte, les permito hacer reuniones de amigos. Bueno, sí, hay gente que cuida mucho a sus hijos de esa manera. Pero la agresión hoy a nuestros niños está en la parte mental, en la información que se les llega, que se les presenta, que se le obliga a estudiar
estudiar. Entonces, cuando la familia no cumple ese rol de protección, yo entiendo perfectamente hoy que la mujer tiene que salir a trabajar. Si no, no alcanza el dinero. Tiene que ayudar a su esposo. Esto es una realidad que ojalá no fuera así. Ojalá que todo varón, todo hombre se preparara, entendiera cómo es la vida, se preparara lo suficientemente bien en su juventud para tener un trabajo que le permita tener los ingresos suficientes para que su esposa esté en su casa. Y si hay hijos, que la esposa esté allí, que haga el papel de esposa con el esposo, que haga el papel de madre con los hijos, que los acompañe, que los alimente, que les cuide la salud, que el esposo venga y forme esa pareja que defiende la casa, defiende el hogar, defiende a los niños, y hay una atención, y hay una charla, y hay un intercambio entre el padre, los hijos, la madre, los hijos, el padre con la madre. Y no hay este problema que plantea Jeremías, que acabo de leer, ¿no es cierto? No somos capaces de planear nuestro propio destino. Claro, el entorno que veía Jeremías era tan malo, era tan grave el peligro que había, que él saca esta conclusión. Nuestro destino no depende de nosotros, depende de un ejército que está allí afuera, que si rompe nuestros muros se nos mete y chau nación, chau ciudad, chau rey, se acabó todo. El destino, mucha gente dice que se lo trabaja uno. En libertad, sí. Sin presiones, sin enemigos, sí. Pero cuando hay enemigos, cuando el dinero no alcanza, cuando la situación tiene su complejidad, ahí resulta más difícil decir, voy a planear esto. ¿Sabe que la iglesia cristiana en el mundo también sufre elementos así agresivos como sufre la humanidad entera, ¿no? Hay países donde los cristianos son perseguidos, son encarcelados, son asesinados por el solo hecho de creer en Jesús y tener una Biblia o tratar de tener una Biblia. Muchos no la tienen. Hay países donde la Biblia está prohibida. Y usted dirá, ¿qué de mal puede hacer una Biblia? ¿Qué de mal puede hacer una fe cristiana? ¿Qué de mal puede ser amar? Sin embargo, hay países que ven en todo este sistema un gran peligro. Claro, uno tiene que ir a la historia y comprender que la llamada historia, entre comillas, de la iglesia cristiana no tuvo luces todo el camino. Ha tenido valles profundos, donde la iglesia humana, la parte humana de la iglesia, ha caído en lugares muy bajos. Dios tiene siempre un remanente, la palabra de Dios lo dice. La Biblia está llena de momentos de valles oscuros del pueblo de Dios. Dios sabe que esto pasa, pero también sabe que Él ama a la iglesia y Él quiere rescatar al hombre del estado de pobreza espiritual. Acá está la clave, creo yo, como pastor lo digo y lo repito constantemente en este programa: no tener vida espiritual deshace nuestras defensas contra cualquier pecado, contra cualquier daño que se intente meter en nuestra vida. No tener vida espiritual deshace las defensas. Usted no tiene defensa contra el mal cuando no tiene vida espiritual. Usted piensa y quiere discernir lo que está pasando, quiere armarse de coraje, de valentía para luchar contra el mal que le rodea y descubre que no hay en usted el suficiente argumento. Y usted cae presa del miedo, del temor. El que está en Dios
tiene una defensa interior que le hace tener dominio propio, control interior, sabiduría para ver lo que está pasando y entender ese camino que tiene pecado, que tiene maldad, que tiene deshonestidad, no lo sigo. No me va a llevar a buen fin. Esta es una realidad, según mi propia opinión, y tengo la escritura que respalda lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo lo que Dios dice de alguna manera. ¿Cómo llegar a sacar una conclusión de todo esto? ¿Usted está pasando bien? ¿Está sufriendo alguna cosa? ¿Está siendo dañado por la situación mundial, por la situación local, por la situación del país? ¿Siente que nadie lo defiende? ¿Siente que está muy solo, que está peleando solo? Bueno, Dios conoce esa situación y ha provisto la verdadera solución que el hombre necesita. Es decir, Dios ha planeado darle al hombre la compañía espiritual que el hombre necesita. Y en esa compañía espiritual, en ese refugio, está toda la ayuda necesaria que usted, yo, todos necesitamos. La ayuda para rechazar el mal, para rechazar lo deshonesto, para rechazar lo malo, para cuidar la casa, para cuidar la familia. Habrá justo en la casa para vivir, pero habrá siempre la mente y la conciencia tranquila. A nadie lastimé, a nadie herí, a nadie le robé, a nadie le saqué nada. La vida es mucho más larga de lo que experimentamos. La gente que cree que nació un día y que un día va a ir a parar al cementerio y se acabó todo, bueno, esa gente reside por el mal, porque ve tanta injusticia que decide vivir de la manera posible, tratando de que su vida sea buena según su concepto. Generalmente la vida buena para mucha gente es la vida material. Tener y tener. Cuando tiene materiales, cuando tiene riqueza, cuando tiene, yo diría, tiene amor, tiene gozo, tiene paz en el corazón, tiene la conciencia limpia, tiene tranquilidad, puede salir y mirar el cielo, puede salir y mirar a los ojos a las personas, o tiene que estar recluido porque su conciencia de vez en cuando lo acusa. No puede cruzarse con un vecino que alguna vez le dijo algo y usted sabe que tiene razón y no puede mirarlo porque se siente acusado. Querido amigo, busque a Dios en este tiempo, por favor. Deje de vivir en soledad espiritual. Dios es la ayuda espiritual que usted necesita, que toda mujer, que todo hombre, que todo joven necesita, que todo niño necesita, que todo anciano necesita. La soledad es muy mala. No es bueno que el hombre esté solo. Así lo dice la Escritura. Por eso al hombre le fue hecho una compañera. Por eso Dios diseñó la vida del hombre en pareja, un hombre y una mujer. Pero hoy la infidelidad es tan moneda corriente que también ese concepto, el diablo procura borrarlo. No hay mejor condición para el hombre que tener su hogar, su esposa y sus hijos. Toda su vida sin cambiar eso. Es la seguridad mayor que un hombre puede experimentar en cuanto al mundo. Pero sobre eso todavía está la seguridad espiritual que Dios y su palabra le brindan al hombre para que la paz no le falte nunca. Amigo, reciba a Jesús. Esta es la propuesta de Dios. Jesús vino para salvar a los pecadores. Jesús vino a buscar a los que están perdidos. Jesús vino a dar su vida por aquellos que no le ven salida a su situación. Cuando el hombre recibe a Jesucristo en el corazón,
su perspectiva, su cosmovisión, la visión de lo que le rodea cambia absolutamente. Usted, yo, todos necesitamos al Creador, a Dios, al que nos ama y que dio a su Hijo para salvarnos. Yo quiero orar y acercarme a usted de esta manera y decirle, hablar con sus propias palabras, pero yo voy a hacer una oración que usted puede repetir o no, como usted quiera. Pero lo importante es que incorpore a Dios a su vida, o usted se incorpore a la vida de Dios. Padre Celestial, he hablado tu palabra. La situación mundial para algunos países es desesperante. La situación en Argentina no es buena, Señor. Pero no buscamos la solución en los hombres pasajeros, sino que buscamos la solución en ti. Jeremías decía que el hombre no sabe hacer su destino, porque él veía un pueblo alejado totalmente de Dios. Pero tú en Jesucristo nos diste la esperanza. Hay un destino posible, un destino de paz y de amor para aquellos que te aman. Yo bendigo, Señor, a los que están viendo este programa y te pido que tu Espíritu Santo les ayude a tomar la mejor decisión, que es buscarte a ti. Te doy muchas gracias, Padre, y a ti sea todo honor y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su vida. El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7 Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia.